Nada sucede por casualidad. Si estás aquí en este momento, es porque el Arcángel Miguel ya está intercediendo por tu causa. El poderoso guerrero celestial lucha por las causas imposibles. Imagina por un momento la historia de David enfrentando a Goliat. Aquel joven pastor, delgado y aparentemente frágil, se encontraba frente a un gigante de casi 3 metros. Nadie creía que podría vencerlo. Sin embargo, su fe era más grande que cualquier obstáculo. Así es exactamente como el Arcángel Miguel pelea por ti en este preciso instante. No importa cuán grande parezca tu gigante, sea una enfermedad, una deuda, un problema familiar, una batalla espiritual, Él está preparado para defender tu vida con su espada flamígera. ¿Sientes esa inquietud en tu corazón? ¿Esa sensación de que algo está a punto de cambiar? No es casualidad. Es la presencia del Arcángel Miguel preparando tu milagro. Él viene rompiendo cadenas, destruyendo fortalezas espirituales que han impedido tu victoria durante años. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Respira profundamente. Siente la presencia del guerrero celestial rodeándote. Su manto de protección ya está siendo extendido sobre ti y tu familia. No hay poder en la tierra o en el infierno que pueda contra su autoridad divina. Escucha atentamente. Cada palabra que viene ahora no es un simple discurso. Es un decreto celestial directamente del trono de Dios. El Arcángel Miguel no es un ángel cualquiera. Es el príncipe de la milicia celestial, el defensor de los fieles, aquel que fue elegido para combatir directamente contra las fuerzas del mal. Cuando Satanás intentó rebelarse contra Dios, fue Miguel quien lo enfrentó. Cuando los ejércitos del mal buscan destruir vidas, es Miguel quien sale a la batalla. Y hoy, en este momento, Él está listo para pelear tu batalla personal. No estás solo, no estás abandonado, no estás desamparado. Aunque no puedas ver, aunque no puedas comprender, hay una guerra espiritual siendo librada en este preciso instante por tu liberación, por tu restauración, por tu victoria. Recuerda las palabras del profeta: si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Miguel es la manifestación viviente de esa promesa. Él no solo protege, Él restaura. No solo defiende, Él transforma. No solo cuida, Él libera. Quiero que declares algo ahora mismo, no con debilidad, no con duda, sino con la autoridad que Dios te ha dado. Repite conmigo: Arcángel Miguel, estoy listo para mi milagro. Mi victoria ya está decretada en el cielo. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. ¿Sientes esa energía? Esa sensación de poder que comienza a invadir tu espíritu. Ese es el manto de protección del Arcángel Miguel descendiendo sobre ti. Está sellando tu casa, protegiendo tu familia, bloqueando toda intención maligna. Pero esto es solo el inicio. Estamos apenas comenzando un viaje de liberación, de restauración, de milagros que transformarán cada área de tu vida. Prepárate para una revelación poderosa que cambiará todo lo que creías posible. Vamos a invocar formalmente al príncipe de la milicia celestial. Prepárate para una oración que no es simplemente un ritual, sino un decreto que estremecerá los cielos. En el año 586 a.C., cuando el imperio babilónico rugía con una fuerza implacable sobre Jerusalén, había un hombre cuya fe se convertiría en un testimonio eterno de resistencia divina: Nehemías. Imagina el escenario. El calor sofocante de Mesopotamia envolvía los muros derruidos de la ciudad santa. El polvo mezclado con cenizas flotaba en el aire, recordando la devastación de la última invasión. Nehemías, un judío deportado, servía como copero del rey Artajerjes en Susa, un palacio de mármoles blancos y columnas imponentes que contrastaban dramáticamente con la ruina de su amada tierra natal. Cada noche, Nehemías lloraba, no un llanto débil, sino un gemido profundo que emergía desde lo más íntimo de su ser. Sus manos, acostumbradas a servir vino al rey, ahora se extendían en oraciones desgarradoras. Señor, susurraba con la garganta apretada, mis hermanos han sido humillados, nuestra herencia está destruida, tus muros están derribados y tus puertas consumidas por el fuego. En aquella época, ser copero del rey no era un trabajo simple. Significaba estar constantemente bajo la amenaza de muerte.
Un veneno en la copa podría significar el fin inmediato. Sin embargo, Nehemías no temía al rey terrenal. Su temor era mucho más profundo. Perder la conexión con su pueblo, con su identidad, con su Dios. Una noche, mientras servía el vino, el rey notó algo diferente en su semblante. «¿Por qué estás triste?», preguntó Artajerjes. Era peligroso mostrar tristeza ante un monarca absoluto. La tradición exigía que los sirvientes siempre mostraran alegría y disposición, pero Nehemías no era un hombre común. Con el corazón latiendo intensamente, respondió: «Que el rey viva para siempre. ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad de mis padres está destruida y sus puertas consumidas por el fuego?» La audacia de Nehemías podría haberlo llevado a la muerte. Sin embargo, algo extraordinario sucedió. El rey no solo no se enfureció, sino que le preguntó: «¿Qué es lo que deseas?». En ese momento preciso, Nehemías comprendió que estaba viviendo un momento de intervención divina. No era casualidad. Era el arcángel Miguel moviendo bastidores celestiales. Pidió permiso para reconstruir Jerusalén. No solo eso, pidió cartas para los gobernadores, maderas para las puertas, materiales para restaurar. El rey no solo accedió, sino que lo proveyó todo. Imagina el impacto. Un prisionero deportado, convertido en instrumento de restauración nacional. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, encontró una ciudad que parecía muerta. Los muros rotos, las familias dispersas, el espíritu quebrantado. Pero él no venía con estrategias humanas. Venía con un decreto celestial. Convocó a los habitantes y les habló no con discursos políticos, sino con un fuego interior que despertaría el espíritu de su pueblo. «Vemos los muros caídos», declaró, «pero Dios ve la restauración. Cada piedra que coloquemos no será solo construcción física, será una declaración profética. Estamos reconstruyendo no solo piedras, sino destinos». Y comenzó algo extraordinario. Familias enteras se organizaron para reconstruir. Unos edificaban, otros vigilaban. Trabajaban con una mano construyendo y con la otra sosteniendo una espada, preparados para defender su restauración. En 52 días, algo considerado humanamente imposible, reconstruyeron los muros de Jerusalén. No fue un logro humano, fue una intervención divina. El arcángel Miguel había preparado cada detalle, había movido cada corazón, había inspirado cada acción. Tu situación es como Jerusalén. Puede parecer destruida. Pueden existir muros caídos en tu vida familiar, emocional, financiera. Pero hay un decreto celestial siendo liberado en este momento. María Fernanda, una madre soltera de 34 años, trabaja como secretaria ejecutiva en una corporación de seguros en el Centro Financiero de Ciudad de México. Sus manos tiemblan cada vez que revisa los estados de cuenta. 3 meses de retraso en el alquiler, una deuda de tarjeta de crédito que supera los 50,000 pesos, y su hijo adolescente Daniel necesitando útiles escolares. El cubículo gris la rodea como una prisión de concreto. Las paredes parecen cerrarse cada vez que piensa en cómo sobrevivirá el próximo mes. A las 3 de la tarde, mientras organiza unos documentos, siente que todo se desmorona. Un informe mal archivado, una llamada de atención del jefe, la mirada de decepción de su supervisor. En ese momento preciso, algo sucede en su interior. No es desesperación, es una chispa de resistencia divina. Cierra los ojos por un instante. Arcángel Miguel susurra entre los archivadores: «Necesito tu intervención, no solo para mí, sino para Daniel». Su oración no es un ruego débil, es una declaración de guerra espiritual. En ese momento, sin que ella lo sepa, algo comienza a moverse en el reino celestial. Carlos Ramírez, un pequeño comerciante de 45 años en un mercado de Guadalajara, lucha contra la quiebra de su negocio familiar de venta de especias. El puesto que su padre construyó durante décadas está a punto de desaparecer. Las ventas cayeron un 70% durante la pandemia. Su esposa Elena ha tenido que vender sus joyas para comprar comida. Un día, mientras limpia los estantes casi vacíos, siente que todo está perdido. La humedad del mercado parece condensar su tristeza. Los sacos de especias, antes llenos y aromáticos,
ahora parecen un recordatorio de sus sueños rotos. Pero en medio de ese silencio, algo comienza a surgir. No es desesperación, es una determinación sobrenatural. Elena Gutiérrez, una enfermera de 39 años en un hospital público de Monterrey, lleva semanas luchando contra un agotamiento que va más allá de lo físico. Las guardias de 12 horas, los pacientes de COVID, la pérdida constante de vidas. Su uniforme blanco ya no representa esperanza, sino cansancio. Una noche, después de su turno, se sienta en la sala de descanso. Las lágrimas no vienen. Algo peor, una sensación de vacío total. Mira su reflejo en la ventana. Ya no reconoce a la mujer que alguna vez soñó con salvar vidas. Es entonces cuando algo sucede. No es un momento dramático, es una claridad súbita. Roberto Martínez, un profesor universitario de 50 años en Puebla, acaba de recibir su tercer diagnóstico de depresión. Los libros que antes lo inspiraban ahora solo acumulan polvo en su biblioteca. Su último artículo académico fue rechazado. Su último proyecto de investigación, cancelado. La universidad, que alguna vez fue su pasión, ahora parece un desierto intelectual. Un miércoles por la tarde, mientras corrige exámenes, siente que todo lo que construyó se desmorona. Pero en medio de ese silencio académico, algo comienza a germinar. No es un nuevo proyecto, es algo mucho más profundo. Cada historia es un campo de batalla, cada persona, un guerrero. Y el arcángel Miguel no está simplemente observando, está preparando una intervención que transformará cada uno de estos escenarios de manera radical e inesperada. Porque la batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Profundizaremos hoy en Isaías 54:17, un versículo que contiene una promesa tan poderosa que literalmente puede transformar vidas. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y contra toda lengua que se levante en juicio la condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su vindicación viene de mí, declara el Señor. Detengámonos en las palabras originales en hebreo. Ninguna arma, en hebreo keli, no significa simplemente un instrumento de guerra físico, sino cualquier herramienta, estrategia o intención diseñada para destrucción. Es una palabra que abarca mucho más que espadas o flechas. Habla de armas espirituales, emocionales, psicológicas, las armas que el enemigo construye en el mundo invisible para atacar tu propósito. Cuando Isaías escribió estas palabras, Jerusalén estaba bajo una amenaza constante. Los imperios asirio y babilónico rugían en las fronteras, listos para destruir. El pueblo judío vivía en una permanente sensación de vulnerabilidad. Imagina el contexto: ciudades amuralladas, ejércitos poderosos merodeando, la constante sensación de que tu existencia misma está en riesgo. En ese escenario aparentemente desesperado, Dios no envía un ejército. Envía una palabra profética. No una palabra de miedo, sino de absoluta autoridad. Ninguna arma prosperará, declara. No, tal vez no prospere, no existe la posibilidad de que no funcione. Es una declaración categórica y definitiva. La palabra prosperará, en hebreo tzalach, significa más que éxito. Implica avanzar, fluir, ser efectivo. Es como un río que no puede ser detenido. Dios está diciendo que cualquier estrategia diseñada para destruirte será no solo detenida, sino completamente invertida. Pero hay algo más profundo. La promesa no es pasiva. La condenarás sugiere que tú tienes un rol activo. No eres una víctima esperando protección. Eres un guerrero declarando victoria. Es como si Dios dijera: no solo te defenderé, te daré autoridad para desmantelar cada plan maligno. En el mundo moderno, esas armas pueden ser una demanda laboral injusta, una enfermedad diagnosticada, una traición familiar, una deuda aparentemente imposible, una adicción que parece invencible, un divorcio que destroza tus finanzas, una depresión que parece consumirte. El arcángel Miguel no es solo un espectador, es el ejecutor de esta promesa. Cada vez que una intención maligna se levanta, él está preparado para desmantelarla. Recuerda, tu herencia no es ser derrotado. Tu herencia es la victoria, no por tu fuerza, sino por la autoridad de quien te respalda.
Cada palabra de este versículo es un decreto. Cada sílaba, un escudo. Cada letra, una espada. Prepárate, porque lo que el enemigo planeó como tu destrucción, Dios lo convertirá en tu plataforma de mayor gloria. Si esta palabra del Arcángel Miguel está tocando tu corazón, dale me gusta como señal de fe. Déjame saber en los comentarios escribiendo Amén si vas a activar esta protección. Quiero orar por cada uno. Si es tu primera vez, suscríbete y activa la campanita porque cada día el Arcángel Miguel tiene un mensaje nuevo para tu vida. Lucía Ramírez, una trabajadora social de 38 años en Medellín, nunca imaginó que su vida cambiaría después de un encuentro que parecía una casualidad. Trabajaba en una fundación, ayudando a familias desplazadas por la violencia, cuando comenzó a experimentar una serie de eventos que desafiarían toda su comprensión racional. Su oficina, ubicada en un barrio marginal cerca de la Comuna 13, era un refugio para historias rotas. Cada día llegaban madres con niños marcados por el conflicto, historias de dolor que parecían no tener fin. Un martes por la tarde, mientras organizaba unos expedientes, sintió algo diferente. No era miedo, era una presencia, una claridad que no venía de la lógica, sino de algo más profundo. Llevaba 3 meses luchando contra una depresión silenciosa. Los antidepresivos no funcionaban. Las terapias parecían un círculo sin salida. Su madre, diagnosticada con cáncer, estaba en fase terminal. Su hermano, un ingeniero que había perdido su trabajo, dependía económicamente de ella, y en medio de ese tsunami emocional, algo comenzó a moverse. No fue un momento dramático, fue una claridad súbita. Arcángel Miguel, susurró entre los archivos, necesito tu intervención. No era una oración religiosa tradicional, era un grito de supervivencia. 2 semanas después, todo comenzó a cambiar de manera inexplicable. Un donante anónimo contactó la fundación, no solo para financiar proyectos, sino para cubrir los tratamientos de su madre. Su hermano recibió una oferta de trabajo en una multinacional que duplicaba su salario anterior. Y ella, que llevaba meses sin dormir más de 4 horas, comenzó a experimentar una paz que no provenía de ningún medicamento. No era una historia de éxito superficial. Era una transformación radical. Cada detalle parecía orquestado por una inteligencia superior. El Arcángel Miguel no solo había escuchado, había intervenido. Cada obstáculo que parecía infranqueable se convirtió en una plataforma para un milagro. Lucía comprendió algo fundamental. La batalla no es contra circunstancias, sino contra principados y potestades que operan en el reino espiritual. Y cuando invocas al verdadero guerrero celestial, la realidad misma comienza a reconfigurarse. Salmo 23, una declaración profética que trasciende siglos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En hebreo, Ra, pastor, no es solo un oficio, es una metáfora de cuidado absoluto, protección integral, provisión sobrenatural. En la antigua cultura hebrea, ser pastor significaba exponerse constantemente a peligros para proteger al rebaño. No era un trabajo, era una vocación de entrega total. Cada palabra de este salmo es un decreto. En lugares de delicados pastos me hará descansar. La palabra hebrea rabatz implica más que descanso. Significa ser restaurado, reconstruido, realineado con el propósito divino. No es un descanso pasivo. Es una recarga estratégica. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Menuchá, en hebreo, no significa simplemente tranquilidad. Significa un estado de paz que supera toda comprensión humana. Una paz que restaura, que sana, que realinea. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La palabra tzalmavet, sombra de muerte, no es solo oscuridad. Es el punto más profundo de desesperación humana. Y aún así, la promesa es categórica. No temeré. No trataré de no temer. No intentaré ser valiente. No temeré. Punto. Tu declaración profética para hoy no es un deseo. Es un decreto. El Arcángel Miguel no está simplemente observando tu batalla. Está ejecutando tu victoria. La historia de Daniel en el foso de los leones no es simplemente un relato antiguo. Es un modelo de protección divina que desafía toda lógica humana.
Imaginemos el escenario. Daniel, un funcionario judío en el imperio babilónico, es sentenciado a muerte por su fidelidad a Dios. Los reyes de la antigüedad no conocían la misericordia. Una vez dictada la sentencia, era inamovible. El foso de leones no era una metáfora. Era un lugar real donde los prisioneros eran literalmente devorados. Leones hambrientos, entrenados para la muerte, esperaban su presa. La noche que Daniel fue arrojado, todo parecía indicar su destrucción inevitable, pero algo extraordinario sucedió. La presencia celestial no solo lo protegió, literalmente paralizó a los leones. No fueron simplemente calmados, fueron transformados. Su naturaleza depredadora fue suspendida, y cuando el rey Darío llegó al amanecer, esperando encontrar solo huesos, se encontró con Daniel intacto, sin un solo rasguño, sin signos de violencia, completamente protegido. Este pasaje revela un principio fundamental. La protección divina no es una opción. Es una realidad operativa cuando la fidelidad es absoluta. El arcángel Miguel no negocia con las leyes naturales, las reescribe. No pide permiso para intervenir, simplemente actúa. Como en el caso de Daniel, tu situación más imposible puede convertirse en tu mayor testimonio de victoria. Los leones que hoy te rodean, sean económicos, emocionales, familiares o espirituales, no tienen autoridad para tocarte. La misma unción que selló la boca de los leones está disponible para ti en este momento. Oración contemplativa para protección familiar. Un viaje de transformación espiritual. Cierra tus ojos. Respira profundamente. Siente cómo el aire llena tus pulmones como un abrazo divino. No estás solo en esta batalla. Cada respiración es un decreto, cada latido de tu corazón, una declaración de guerra contra todo lo que amenaza tu núcleo familiar. Señor Todopoderoso, vengo ante ti reconociendo que mi familia no es un accidente, es un diseño divino. Cada miembro es una pieza estratégica en un propósito más grande que nosotros mismos. Agradezco por los escudos invisibles que ya has colocado. Agradezco por las batallas que has ganado antes de que siquiera supiéramos que existían. Agradezco por la sangre de Jesús que nos cubre, nos protege, nos redime. Confieso mis miedos más profundos. El miedo a que mis hijos se pierdan, el miedo a la enfermedad que acecha, el miedo a la quiebra económica, el miedo a la soledad, el miedo a ser destruido por fuerzas que no comprendo. Pero en este momento declaro: mis miedos no son más grandes que mi fe. Arcángel Miguel, guerrero celestial, te invoco como el príncipe de la milicia divina. No vengo suplicando, vengo declarando. Sello mi hogar con tu espada flamígera. Corto cada línea de ataque contra mi familia. Rompo generaciones de maldición. Cancelo cada contrato espiritual firmado en ignorancia. Mi linaje está redimido. Mi herencia es de victoria. Declaro protección sobrenatural sobre cada miembro de mi familia, sobre mi esposo, esposa, sobre mis hijos, sobre mis padres, sobre mis hermanos, sobre mis abuelos. Ninguna enfermedad se asentará, ninguna adicción prevalecerá, ninguna depresión tocará nuestras mentes. Estamos sellados por el poder del Dios Altísimo. Mi familia no será estadística, mi familia no será víctima, mi familia será un ejército en formación. Cada prueba nos fortalece, cada ataque nos une más, cada intento de destrucción será transformado en una plataforma de milagro. No solo sobreviviremos, triunfaremos. Arcángel Miguel, coloco un manto de protección sobre cada uno, un escudo de fuego que ninguna estrategia demoníaca puede penetrar. Mi casa es un territorio declarado, mi familia es un reino en expansión. Nuestras generaciones están destinadas a conquistar, no a sobrevivir. Recibo tu unción de protección. La declaro, la apropio, la decreto. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios el nombre de alguien que necesita esta protección urgente. Voy a orar por cada nombre. Y si sientes que este mensaje debe llegar a más personas, comparte este video. Cada compartido es una semilla de esperanza. Cada nombre un decreto de liberación. La historia de Bernabé, conocido como Hijo de Consolación, es más que un simple relato bíblico.
Es un modelo de transformación espiritual que desafía toda lógica humana. Su nombre original era José, pero los apóstoles lo llamaron Bernabé, Barnabas, en arameo, por su extraordinaria capacidad de animar, restaurar y levantar a otros. No era un líder que brillaba en el escenario principal, era el sostén invisible que permitía que otros brillaran. Cuando Saulo, posteriormente Pablo, era rechazado por la iglesia primitiva, temido por su pasado de perseguidor, fue Bernabé quien lo tomó de la mano. Lo presentó a los apóstoles. Le dio credibilidad cuando nadie más lo haría. Su ministerio no era de confrontación, era de restauración. No juzgaba los errores del pasado. Veía el potencial del futuro. En Hechos 4, 36, 37, lo vemos vendiendo un campo y poniendo el dinero a los pies de los apóstoles. No buscaba reconocimiento. Buscaba ser útil. Su generosidad no era ocasional, era un estilo de vida. Cuando la iglesia de Antioquía necesitó liderazgo, Bernabé no se autopropuso. Fue y buscó a Saulo, transformándolo de perseguidor a predicador. Cada vez que la historia parecía querer cancelar a alguien, Bernabé aparecía con una palabra de esperanza. Era el maestro de los descartados, el sanador de los rotos, el restaurador de los caídos. Su unción no era de poder público, era de misericordia silenciosa. Cuando otros veían un problema, él veía una oportunidad de gracia. Su ministerio profético no consistía en grandes profecías, consistía en ver lo que otros no podían ver, el potencial de restauración en cada persona rota. Bernabé nos enseña que el verdadero poder no está en brillar, está en hacer brillar a otros, no en ser el centro, en ser el sostén, no en ser reconocido, en ser útil. Su legado no son sermones memorables, son vidas transformadas. Personas que encontraron su propósito porque alguien creyó primero en ellos. Hoy, el arcángel Miguel opera como un Bernabé espiritual. No solo te protege, te restaura, no solo te defiende, te levanta, no solo corta ataques, revela tu verdadera identidad. Sé que muchos de ustedes cargan una pregunta que les quema por dentro. ¿No es idolatría invocar ángeles? Detengámonos un momento. Esta no es una pregunta trivial, es un temor legítimo de alguien que ama a Dios y no quiere ofenderlo. Quiero validar tu preocupación. La Biblia es clara. Adoraremos únicamente a Dios, pero invocar no es adorar. Invocar es reconocer los instrumentos que Dios mismo ha diseñado para nuestra protección. En Apocalipsis 5:11, dice que hay miles de millones de ángeles. No son decoración celestial, son ejércitos operativos. En Daniel 10:13, el arcángel Miguel es descrito literalmente peleando batallas espirituales. No es un concepto místico, es una realidad bíblica. Cuando invocas a Miguel, no lo estás convirtiendo en un dios. Lo estás reconociendo como un mensajero, un guerrero asignado por el Dios Todopoderoso. Es como pedirle a un policía que te proteja. No estás adorando al policía. Estás utilizando la autoridad que ya fue establecida. Miguel no opera por su propia cuenta. Opera bajo la autoridad directa de Dios. Su función es defender, proteger, liberar. Cada vez que lo invocas, estás activando una dimensión de protección ya establecida en el reino espiritual. No estás agregando algo nuevo. Estás reconociendo algo que ya existe. La idolatría sería creer que Miguel tiene poder independiente. Pero nosotros creemos que su poder viene única y exclusivamente de Dios. Es un instrumento, no una fuente. Un canal, no un origen. Una extensión de la mano divina, no un sustituto de Dios. Muchos cristianos temen lo que no comprenden, pero la ignorancia no es protección. El conocimiento bíblico sí. Miguel aparece nombrado específicamente en la Biblia. En Judas 1:9 se le describe literalmente disputando con el diablo. No es una figura secundaria, es un arcángel con una misión específica de protección. Cuando lo invocas, no estás haciendo magia, estás activando una orden celestial. No estás realizando un ritual, estás ejerciendo una autoridad espiritual. La misma autoridad que Jesús nos dio cuando dijo: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo». Miguel no reemplaza a Dios, te ayuda a caminar en la victoria que Dios ya te ha dado.
no es un sustituto, es un aliado, no es un ídolo, es un instrumento, y en este momento necesitas entender que la protección divina viene en múltiples formas. A veces es directa, a veces usa instrumentos, pero siempre viene de Dios. Cierra los ojos, respira profundamente. Siente cómo el aire llena tus pulmones como un susurro divino. Estás entrando en un campo de batalla espiritual, pero no como un soldado indefenso. Eres un guerrero ungido. El viento huele a ozono y esperanza. A tu alrededor, la atmósfera vibra con una energía que no es de este mundo. Puedes sentir la tensión, como momentos antes de un trueno, pero no es un ambiente de miedo, es un espacio de anticipación victoriosa. El suelo bajo tus pies no es tierra común. Es un terreno de guerra espiritual donde cada paso marca territorio. Sientes una brisa que no viene del mundo físico, viene del reino celestial. Tus manos comienzan a experimentar una ligera vibración. No es temblor, es activación. El arcángel Miguel está formando una muralla invisible a tu alrededor. Cada centímetro de tu ser se llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz pasiva, es una paz estratégica, una paz que declara victoria antes de que la batalla comience. Visualiza una espada de luz pura comenzando a formarse en tu mano derecha. No es un arma de destrucción. Es un instrumento de liberación. Cada centímetro de su hoja representa promesas cumplidas. Cada reflejo, milagros en camino. El metal no es metal, es la manifestación de decretos celestiales. Tu respiración se sincroniza con un ritmo que no es humano, es el latido mismo del corazón de Dios. Los sonidos a tu alrededor comienzan a transformarse. Lo que antes sonaba como ruido de guerra, ahora suena como una sinfonía de restauración. Puedes escuchar, literalmente escuchar, cómo los obstáculos comienzan a desmoronarse, no con violencia, con una precisión quirúrgica, como si un bisturí divino estuviera cortando cada raíz de opresión. Tu olfato percibe algo más que aire. Percibes la fragancia de la victoria. Huele a incienso celestial, a promesas cumplidas, a libertad inminente. Una luz comienza a rodear tu cuerpo. No es una luz que ciega, es una luz que revela. Cada herida, física, emocional, espiritual, comienza a ser sanada, no gradualmente, instantáneamente. El arcángel Miguel no está solo protegiéndote, te está reconstruyendo, transformándote, restaurándote a un diseño original que el enemigo intentó destruir. Sientes que ya no eres el mismo, eres más, mucho más, un guerrero ungido, un hijo declarado, un receptor de gracia ilimitada. Alabado sea Dios. Hoy vengo a declarar gratitud no por lo que veo, sino por lo que ya está siendo preparado. Comenzaré bendiciendo lo físico. Gracias por cada respiración, por cada latido de corazón que no depende de mi esfuerzo, sino de tu gracia. Gracias por un hogar que no es solo estructura, sino refugio. Un lugar donde los ángeles custodian cada rincón. Gracias por alimento que no es solo sustento, sino sacramento. Cada bocado es declaración de tu fidelidad. Cada mesa es altar de reunión. Cada comida, comunión. Bendeciré ahora mis relaciones. Gracias por familias que no son perfectas, pero son protegidas. Por amigos que no son casualidad, sino asignación divina. Por comunidades que no son grupos, sino ejércitos en formación. Cada abrazo es profecía cumplida. Cada conversación, estrategia celestial. Bendeciré lo espiritual. Gracias por salvación que no es ticket al cielo, sino transformación radical. Paz que no es ausencia de conflicto, sino presencia de poder. Propósito que no es profesión, sino misión. Cada oración es flecha que atraviesa dimensiones. Cada adoración, terremoto en el reino espiritual. Bendeciré lo material. Gracias por trabajos que no son empleos, sino ministerios. Por transportes que no son máquinas, sino instrumentos de expansión. Recursos que no son dinero, sino provisión estratégica. Cada centavo es semilla. Cada recurso, declaración profética. Bendeciré lo emocional. Alegría que no depende de circunstancias. Esperanza que no es deseo, sino certeza.
Resiliencia que no es aguante, sino victoria anticipada. Cada lágrima es semilla. Cada herida, testimonio en construcción. Declaro 3 liberaciones recibidas. Liberación de culpa que paralizaba. Liberación de miedos generacionales. Liberación de ataduras invisibles que impedían mi avance. No son conceptos, son realidades experimentadas. Nombraré 2 personas estratégicas transformadas. María, madre soltera que recuperó su dignidad. Juan, adicto restaurado que hoy lidera grupos de sanidad. No son estadísticas, son milagros caminando. Mi alabanza no es protocolo religioso, es declaración de guerra. No alabo porque todo está bien, alabo porque todo será restaurado. Si ya eres parte de esta familia espiritual, deja tu testimonio en los comentarios contando cómo estas oraciones han transformado tu vida. Tu historia puede ser el milagro que alguien necesita. Cada comentario es una antorcha de esperanza. Cada testimonio, un faro de luz en medio de la oscuridad. No lo dudes, no lo postergues. Comparte ahora mismo cómo Dios ha obrado en tu vida. Plan de activación profética. 3 pasos de transformación radical. Paso físico. Carta de liberación generacional. Este no es un ejercicio cualquiera, es una cirugía espiritual. Vas a escribir una carta de perdón y liberación que atravesará generaciones. No es papel, es un portal de restauración. Necesitarás hoja blanca virgen, bolígrafo negro, espacio de soledad, disposición de soltar. Proceso de escritura. 1. Reconoce heridas familiares. 2. Declara perdón. 3. Corta ataduras generacionales. 4. Libera bendición. La carta no es solo texto, es un decreto celestial. Cada palabra rompe cadenas invisibles que han aprisionado a tu linaje por generaciones. No estás escribiendo con tinta, estás escribiendo con fuego celestial. Obstáculos que encontrarás. Resistencia emocional. Recuerdos dolorosos. Incredulidad. Dolor ancestral. Pero recuerda, cada línea que escribes es un misil contra el reino de las tinieblas. No estás recordando, estás restaurando. Tu firma al final no es un cierre, es una declaración de guerra espiritual. Cuando termines, quemarás el papel. No como ritual, como proclamación. Cada ceniza será semilla de libertad. Advertencia. Este ejercicio no es para débiles, es para guerreros ungidos que entienden que la verdadera batalla no es física, es espiritual. ¿Estás listo para atravesar dimensiones? Escucha el testimonio de Carlos, un agricultor de 68 años de un pequeño pueblo en los Andes peruanos. No era un hombre de muchas palabras, pero sus ojos hablaban historias de lucha y esperanza. Llevaba años batallando contra una enfermedad que los médicos llamaban incurable, artritis severa que le había robado la movilidad, transformando sus manos de herramientas de trabajo en nudos de dolor. Sus campos, antes prósperos, ahora eran testigos silenciosos de su sufrimiento. Una mañana, después de una noche de oración intensa, algo cambió. No fue un cambio dramático de telenovela, fue una transformación silenciosa, pero profunda. Comenzó a sentir que algo se movía en su interior. Sus articulaciones, antes como piedras oxidadas, empezaron a recuperar flexibilidad, no de golpe, gradualmente, como si cada célula estuviera siendo reprogramada por una energía superior. En 3 meses, lo que los médicos consideraban imposible, sucedió. Sus análisis mostraron una regeneración casi milagrosa. No solo podía caminar, podía trabajar sus tierras. No con la fuerza de un joven, pero con la sabiduría de quien ha sido restaurado. Su testimonio no era de sanidad completa, era de esperanza renovada, de promesa cumplida, de un Dios que no abandona. Cada surco que ahora labraba era un decreto, cada semilla que sembraba, una profecía. Carlos no buscaba ser un héroe. Simplemente había decidido creer, y en ese creer había encontrado su milagro. No era un milagro espectacular, era un milagro cotidiano. El tipo de milagro que transforma vidas sin hacer ruido. El tipo de milagro que Dios produce cuando alguien se mantiene firme. Firme no significa perfecto, significa persistente.
Imagina la escena del milagro de la mujer hemorroísa. No era un momento cualquiera. Era la intersección entre el dolor humano y el poder divino. 12 años de sufrimiento, 12 años de marginación, 12 años de sangrado constante que no solo le quitaban la salud, sino la dignidad. La medicina de entonces no tenía respuestas. Cada médico, cada tratamiento, cada esperanza se había desvanecido como polvo. Ella no era un nombre, era un diagnóstico. Una mujer descartada por la sociedad, marcada por una enfermedad que la hacía ritualmente impura. No podía tocar, no podía ser tocada, no podía adorar, no podía integrarse. Su vida era un constante aislamiento, pero había escuchado hablar de Jesús. No como una figura lejana, sino como una posibilidad real de restauración. Su fe no era un concepto teológico, era una necesidad urgente de supervivencia. Ese día, mezclándose entre la multitud, sabiendo que técnicamente no debería estar allí, rozó apenas el borde del manto de Jesús. Un toque imperceptible para todos, pero no para él. Jesús, en medio de la muchedumbre, se detiene. ¿Quién me ha tocado?, pregunta. Los discípulos no entienden. Están en medio de un tumulto. Muchos lo rozan, pero ella sabe. Ese toque era diferente. No era un contacto físico, era una declaración de fe. En ese instante, su flujo de sangre se detiene. Instantáneamente, sin proceso, sin transición. Su cuerpo, que llevaba 12 años destruyéndose, es completamente restaurado. Jesús no solo la sana, la restaura públicamente, le confirma que su fe la ha salvado. Este milagro no es solo historia antigua, es un decreto para tu vida hoy. ¿Cuál es tu flujo de sangre? ¿Qué te ha estado consumiendo por años? ¿Qué sistema médico, económico o emocional no ha podido restaurarte? Tu fe tiene poder para interrumpir lo que parece inevitable. Tu fe puede detener lo que la ciencia considera incurable. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser persistente. Como aquella mujer que se atrevió a tocar lo intocable, que creyó en lo imposible, que no dejó que su condición definiera su destino. La metáfora del agua viva no es solo un símbolo, es una revelación profunda de la restauración divina. En el mundo antiguo del desierto palestino, el agua no era un recurso, era vida misma. Cada gota significaba supervivencia. Cada manantial era un milagro. Cuando Jesús habla con la samaritana en el pozo de Jacob, no está simplemente conversando. Está desatando un decreto de transformación que atraviesa siglos. El agua de Jacob era historia. El agua que Jesús ofrece es eternidad. No es agua que sacia momentáneamente. Es agua que genera vida perpetua. En la cultura hebrea, el agua representaba purificación, renacimiento, transformación. No era un elemento pasivo, era un portal de restauración. Los rituales de inmersión en el mikve no eran simples lavados, eran decretos de renovación espiritual. Cuando Jesús habla de agua viva, está usando un lenguaje que penetra más allá de lo literal. Está hablando de una realidad que trasciende lo físico, una realidad que restaura lo que el desierto de la vida ha destruido. Este agua no viene de pozos excavados por manos humanas, viene directamente del trono de la gracia. Es un flujo constante de restauración, de sanidad, de poder. Cada persona tiene desiertos internos, territorios áridos donde nada crece, lugares de sequía emocional donde la esperanza se ha marchitado, lugares donde los sueños se han convertido en huesos secos. Pero el agua viva no respeta tus desiertos, irrumpe, transforma, restaura. No necesitas ir al pozo, el pozo viene a ti. No necesitas reunir fuerzas, la fuerza viene a buscarte. No necesitas recorrer kilómetros. La restauración está a punto de inundar tu vida. 3 dimensiones prácticas de esta revelación. Primero, tu herida emocional más profunda será sanada no con tiempo, sino con un encuentro. Segundo, tu sequía financiera será interrumpida no por estrategias humanas, sino por un flujo sobrenatural. Tercero, tu desierto relacional será transformado no por nuevas técnicas, sino por un encuentro que lo cambia todo. El agua viva no negocia con la muerte, la desplaza. No dialoga con la sequía,
la destruye. No pacta con el vacío, lo llena. Estás a punto de experimentar un desbordamiento que no tiene explicación racional. Un flujo que viene directamente del trono de la gracia. En las laderas del valle de Chancay, donde los viñedos se abrazan con la cordillera peruana, vivía Mateo Solórzano, un viñatero de 72 años, cuya vida había sido un constante batallar contra la sequía y la adversidad. Su viñedo, heredado de 5 generaciones, parecía condenado a la extinción. Los surcos, antes fértiles, ahora eran grietas de desolación. Sus vides, que una vez produjeron los vinos más exquisitos de la región, ahora apenas sobrevivían como esqueletos vegetales. Pero Mateo tenía algo que ninguna sequía podía marchitar, una fe inquebrantable. Cada mañana, antes que el sol besara los primeros pámpanos, salía con su cayado de olivo y recorría los terrenos como si estuviera conversando con cada vid. No era un diálogo humano, era un decreto, una declaración de restauración. Sus vecinos lo miraban como al último vestigio de una locura ancestral. Mateo, le decían, tu viña está muerta, vende el terreno, compra algo más productivo. Pero él solo sonreía, una sonrisa que contenía siglos de sabiduría campesina y una esperanza que trascendía lo visible. Un día, su nieto Alejandro, un joven de la ciudad formado en agronomía moderna, llegó dispuesto a convencerlo de vender los terrenos. Traía estudios, estadísticas, proyecciones económicas que demostraban la inviabilidad del terreno. Mateo lo escuchó pacientemente, no con la pasividad del derrotado, sino con la serenidad del que conoce un secreto. Hijo, le dijo, la tierra no es solo un terreno, es un pacto que va más allá de lo que tus números pueden calcular. Esa noche, mientras Alejandro dormía, Mateo salió, no con herramientas, solo con su fe. Caminó descalzo entre las vides, tocando cada sarmiento como si estuviera bendiciendo a un hijo. Susurraba decretos antiguos, oraciones que venían de generaciones de labradores que entendían que cultivar no era solo una ciencia, era un acto de fe. Al amanecer, Alejandro despertó con un sonido extraño. No era el viento, no era lluvia. Era el movimiento de la vida regresando a las vides. Cada sarmiento comenzaba a brotar. No con timidez, con un vigor que desafiaba toda lógica agronómica. Las vides que habían estado muertas por años comenzaban a dar los primeros racimos. No eran uvas comunes, eran testimonios de que hay fuerzas más allá de la ciencia, más allá de la estadística, más allá de lo que los ojos pueden ver. La lección no estaba en la producción de uvas, estaba en entender que hay pactos que trascienden generaciones, que hay promesas que no dependen de condiciones externas, que hay una restauración que viene de lugares que ningún número puede calcular. 3 aplicaciones prácticas emergían de este milagro. Primero, lo que parece muerto no significa que esté definitivamente perdido. Segundo, tu herencia tiene poder para restaurar lo que la adversidad ha destruido. Tercero, la fe no es un concepto. Es una fuerza que transforma realidades. La puerta no es solo un objeto. Es un portal de transición entre lo conocido y lo desconocido. En la cultura hebrea, la puerta representaba más que un límite físico. Era un umbral de transformación, un punto de decisión entre la esclavitud y la libertad. Cuando Dios le habla a Moisés en el Éxodo, usa la imagen de la puerta como metáfora de protección y selección divina. Durante la Pascua, la sangre en los marcos de las puertas no era un ritual. Era un decreto de preservación. Las puertas en el antiguo Israel no eran simples estructuras. Eran lugares de justicia, de reunión, de decisiones comunitarias. En la puerta de la ciudad se resolvían conflictos, se juzgaba, se establecían alianzas. Los ancianos se sentaban en las puertas como tribunales vivientes. Jesús profundiza este simbolismo cuando dice, «Yo soy la puerta». No está usando una metáfora casual. Está declarando que Él es el punto de transición entre la muerte y la vida, entre la condenación y la restauración, entre lo limitado y lo ilimitado. La puerta que Él representa no tiene candados que el enemigo pueda forzar. No tiene bisagras que la restricción pueda quebrar.
Es una puerta que permanece abierta para los que buscan, cerrada para lo que quiere destruir. En los últimos tiempos, la puerta adquiere un significado profético de discernimiento. No todo lo que parece entrada es un verdadero portal. No toda oportunidad es una bendición. La unción profética permite distinguir entre puertas que llevan a la destrucción y puertas que conducen a la restauración. 3 dimensiones prácticas de esta revelación. Primero, hay puertas que Dios abre que ningún hombre puede cerrar. Segundo, hay puertas que el enemigo intenta cerrar, que ningún demonio puede sellar. Tercero, tu discernimiento espiritual será tu mapa para transitar por los portales correctos. La puerta no es un destino, es un decreto, no es un límite, es una invitación, no es una barrera, es una posibilidad. Estás a punto de atravesar umbrales que transformarán tu historia. Hay 2 caminos, uno de oscuridad, otro de luz. El camino de la oscuridad es silencioso pero destructivo. Es un sendero donde los sueños no mueren violentamente, se desvanecen lentamente, como una vela que se consume sin que nadie la note. En este camino, las personas arrastran su existencia. No viven, sobreviven. Cada mañana es una repetición de la anterior. Misma rutina, mismos miedos, mismas limitaciones. Los rostros están marcados por una tristeza que no proviene del sufrimiento, sino de la ausencia de esperanza. Es un territorio donde la mediocridad se disfraza de normalidad, donde conformarse parece un acto de sabiduría, donde los golpes de la vida no se enfrentan, se absorben, como un boxeador noqueado que sigue de pie, pero ya está derrotado. Los ojos de estas personas tienen un brillo apagado. No es cansancio, es rendición. Han negociado con sus límites, han hecho pactos con sus miedos. Han convertido sus heridas en identidad. El dolor ya no les duele, se ha vuelto su compañero más íntimo. Sus conversaciones son un catálogo de lamentos, sus proyectos, una colección de excusas, sus relaciones, un territorio minado de resentimientos. Cada decisión está contaminada por el veneno del pasado. Cada paso está calculado por el miedo. No construyen, sobreviven, no sueñan, esperan, no aman, se protegen, no crecen, se defienden. Es un camino donde la mediocridad se hereda, donde el fracaso se transmite como un gen familiar, donde la derrota no es un momento, es una herencia. Pero hay otro camino, un camino de luz, un camino donde cada paso es una declaración, donde cada respiro es un decreto, un territorio de restauración radical. No es un camino de personas perfectas, es un camino de personas valientes, que no niegan sus heridas, pero se niegan a ser definidas por ellas. Es un camino donde los sueños no son fantasías, son profecías, donde cada obstáculo no es una barrera, es una oportunidad de transformación. Las personas en este camino no tienen vidas sin problemas, tienen perspectivas sin límites, no evitan el dolor, lo procesan, no huyen de los desafíos, los convierten en combustible. Sus ojos brillan con una luz que no proviene de circunstancias, sino de una convicción interior, una convicción que dice: yo no soy lo que me ha pasado, soy lo que decido ser. Son personas que entienden que la vida no les sucede, ellos la construyen. Cada mañana es una nueva página en blanco, cada desafío, un lienzo para pintar su destino. No esperan el milagro, lo decretan. No piden permiso para ser felices, lo toman como una decisión. Sus conversaciones son semillas, sus pensamientos, arquitectura, sus decisiones, decretos. No son víctimas, son creadores, no son espectadores, son protagonistas. Su fe no es un concepto teológico, es una fuerza transformadora. No creen en Dios como un ser distante, lo experimentan como un socio de vida. Cada paso es una colaboración, cada decisión, una co-creación. No están esperando un futuro mejor, lo están construyendo con cada elección, con cada pensamiento, con cada declaración. Su vida no es un accidente, es un propósito en marcha. En la oscuridad de la tienda, Abraham sostenía el cuchillo. No era un momento,
Era una eternidad condensada. Isaac dormía a su lado, ajeno al decreto divino que pendía sobre su vida. Cada respiración del muchacho era un martilleo en el corazón de Abraham. No era un sacrificio, era una prueba de obediencia que trascendía la lógica humana. Dios no pedía solo un hijo, pedía el sueño mismo de Abraham. Isaac no era solo su descendiente, era la promesa viviente, el hijo de la risa, el milagro después de décadas de espera. Cada arruga en el rostro de Abraham contaba una historia de fe. No era un anciano débil, era un guerrero espiritual en su momento más crítico. Sus manos, curtidas por décadas de travesía por el desierto, temblaban, no de miedo, de una lucha interior más profunda que cualquier batalla física. El silencio de la noche era ensordecedor. Podía escuchar los latidos de su propio corazón. Cada latido era una pregunta. Cada respiración, una negociación con Dios. ¿Cómo puedes pedirme esto?, pensaba. Este hijo me costó décadas de espera, décadas de promesa, décadas de dolor. La tentación de desobedecer era un monstruo que lo rodeaba. Podía justificarse, podía argumentar, podía negarse. Pero Abraham había aprendido que la obediencia no es un acto de la razón. Es un acto de la voluntad. Es una declaración que dice: confío más en tu plan que en mi comprensión. No era un sacrificio de Isaac. Era un sacrificio de su propio control, de su propia comprensión, de su propia voluntad. En ese momento, Abraham comprendió algo que pocas personas entienden. La verdadera adoración no es dar lo que quieres, es estar dispuesto a soltar lo que más amas. No era un acto de crueldad, era un acto de confianza suprema. Cada movimiento era una declaración profética, cada paso, un decreto. No estaba matando a su hijo, estaba liberando una promesa más grande que cualquier comprensión humana. Y en ese momento preciso, cuando el cuchillo estaba a punto de descender, algo sucedió. No fue una intervención dramática, fue un susurro, un decreto celestial que detuvo la mano de Abraham. Dios no quería el sacrificio, quería el corazón. No quería la muerte, quería la obediencia. No quería el hijo, quería al Padre. En ese instante, Abraham comprendió que algunos decretos no se cumplen con acciones, se cumplen con actitudes, que algunas promesas no se realizan con sacrificios, se realizan con confianza, que algunos propósitos no se alcanzan con violencia, se alcanzan con rendición. Estás exactamente donde Abraham estaba, en un punto de decisión, entre lo que entiendes y lo que te piden, entre tu lógica y tu fe, entre tu plan y su propósito. La pregunta no es si sacrificarás, la pregunta es si confiarás. Escucha, no son palabras, son decretos. Decretos que trascienden el tiempo y rompen toda limitación natural. En el área financiera, vendrán 5 ondas de restauración. La primera será una liberación inesperada, no un incremento gradual, una transferencia súbita. Recursos que llegarán por canales que tu mente racional no puede ni imaginar. Vendrán de herencias olvidadas, de conexiones imprevistas, de lugares donde nunca contemplaste. La segunda onda será una restauración de lo perdido. Aquellos negocios que parecían destruidos, aquellas inversiones que creíste fracasadas, serán reconstruidas con una precisión quirúrgica. No será un remiendo, será una reconstrucción total. La tercera onda será una unción de creatividad financiera. Ideas que dormían en tu interior despertarán. Proyectos que parecían imposibles comenzarán a tener forma. Tu mente será transformada de empleado a empresario, de consumidor a generador de recursos. La cuarta onda será una protección contra todo ataque financiero. Cada estrategia del enemigo será desactivada. Cada intento de robo será neutralizado. Tu patrimonio será un territorio blindado por decretos celestiales. La quinta onda será una multiplicación exponencial. No crecerás linealmente. Crecerás de manera geométrica. Lo que otros tardan años en construir, tú lo edificarás en meses. En el área de salud, 3 sanidades absolutas están decretadas. La primera será una restauración neurológica. Aquellos diagnósticos que parecían sentencias de muerte serán revertidos. Cada célula de tu cuerpo será reprogramada. La segunda será una sanidad de sistemas.
riñones, hígado, corazón. Órganos que parecían deteriorarse serán regenerados. No será un tratamiento, será una recreación. La tercera será una sanidad emocional que impactará lo físico. Heridas del pasado que se habían convertido en enfermedades serán arrancadas de raíz. En el área familiar, vendrá una restauración radical. Relaciones rotas serán reconstruidas, no con parches, con un nuevo diseño. Aquellos vínculos que parecían imposibles de reparar serán transformados. En el ámbito laboral, ascensos sobrenaturales están decretados, no por mérito humano, por unción divina. Oportunidades llegarán que no tienen explicación racional. Tu currículum será secundario, tu unción será primaria. En tu ministerio, una nueva dimensión de autoridad está siendo liberada. No serás un repetidor de mensajes, serás un generador de decretos. Tus palabras tendrán peso profético. En tu matrimonio vendrá una renovación. No será un arreglo, será una reimplantación. La intimidad será restaurada, la comunicación será sanada, la pasión será reavivada. Tus hijos serán protegidos por un manto de intercesión. No serán vulnerables, serán invencibles. Cada estrategia del enemigo será desarticulada. Cada intento de distracción será neutralizado. Tus hijos no seguirán la línea de la mediocridad, seguirán la línea de la excelencia. En el ámbito de tus enemigos viene una derrota total, no parcial, total. Aquellos que conspiraban serán expuestos, aquellos que tramaban serán desarticulados. En lo legal, victorias que parecían imposibles serán decretadas. Cada documento, cada proceso será transformado. Ahora mismo, mientras escuchas, decretos celestiales están siendo liberados. Di en voz alta, amén. No lo digas como una costumbre, dilo como un decreto, dilo como un guerrero, dilo como alguien que sabe que cada amén libera una dimensión de poder que trasciende lo natural. Estamos en un momento bisagra de la historia. No son teorías, son coordenadas proféticas. El reloj escatológico no está detenido, está acelerado. Los 7 sellos del Apocalipsis no son una narración distante. Son un mapa de ruta que se está desarrollando en tiempo real. El primer sello, el caballo blanco, representa una falsa paz mundial. Observa las negociaciones geopolíticas actuales. No son diálogos diplomáticos. Son preparativos para un orden global que busca unificación sin verdadera reconciliación. El segundo sello, caballo rojo, simboliza conflictos continuos. Mira los focos de tensión global. No son guerras casuales. Son fragmentaciones sistemáticas diseñadas para desestabilizar naciones enteras. Cada conflicto es un engranaje en una maquinaria más compleja. El tercer sello, caballo negro, representa disrupciones económicas. La escasez no será un evento, será un sistema. Hambrunas planificadas, distribución controlada de recursos, manipulación de cadenas de suministro. No es teoría conspirativa, es ingeniería social en tiempo real. El cuarto sello, caballo pálido, trae muerte masiva, no por un evento único, por la convergencia de crisis, pandemias, conflictos, desastres naturales. La muerte ya no será un suceso, será un proceso sistémico. Cada sello no es un evento aislado, es un ecosistema de transformación global. La Iglesia no está llamada a ser espectadora, está llamada a ser preparadora, no para generar miedo, para activar discernimiento, no para paralizar, para movilizar. Las señales en Mateo 24 no son predicciones, son coordenadas. Guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos, no son advertencias, son confirmaciones. La parábola de la higuera no es una metáfora poética, es un manual de lectura geopolítica. Cuando las ramas se ablandan, la transformación está cerca, y las ramas se están ablandando. La parábola de las 10 vírgenes no es una narración moral, es un protocolo de preparación espiritual. 5 estaban preparadas, 5 no. No por conocimiento, por intimidad, no por información, por transformación. La profecía de Daniel de las 70 semanas no es un cálculo matemático, es un mapa de recalibración mundial.
Cada semana es un ecosistema de transformación. El anticristo no será un personaje dramático. Será un sistema de seducción global. La marca de la bestia no será un símbolo físico. Será un sistema de control total, económico, social, ideológico. El arrebatamiento no es un escape, es una transformación. No huiremos del sistema. Seremos elevados sobre él. El juicio de naciones no será un evento judicial. Será una realineación total de sistemas. No estás preparándote para un evento. Te estás preparando para una transición dimensional. No será un cambio, será una recalibración total. Tu nivel de preparación no se mide por tu conocimiento profético. Se mide por tu nivel de intimidad con el Creador. No será la información lo que te proteja. Será tu conexión. No serán tus decretos lo que te sostengan. Será tu transformación interior. Cada profecía no es una sentencia. Es una invitación. Una invitación a elevar tu frecuencia espiritual. A ser un pueblo no de predicción, sino de preparación. Escucha. Este no es un momento para espectadores. Es un momento para guerreros. No estás siendo invitado a observar la transformación. Estás siendo convocado a ser agente de la transformación. Tu generación no será una generación de víctimas, será una generación de vencedores. No serás arrastrado por los eventos, serás quien decrete los eventos. Tu unción no será reactiva, será profética. Tu postura no será de temor, será de autoridad. Cada profecía que has escuchado no es un pronóstico de destrucción, es un decreto de restauración. No estás preparándote para un apocalipsis, estás preparándote para un amanecer. Un amanecer donde la gloria de Dios no será una teoría, será una realidad tangible, donde cada decreto no será un susurro, será un trueno, donde cada creyente no será un espectador, será un gobernante, no en el sentido político, en el sentido espiritual. Gobernarás sobre las circunstancias, gobernarás sobre los sistemas, gobernarás sobre las narrativas que buscan controlarte. Tu generación no será definida por sus crisis, será recordada por su respuesta a las crisis. No serás una víctima de los tiempos, serás un arquitecto de los tiempos. Cada palabra que has escuchado no es información, es una comisión para transformar lo que otros solo pueden predecir. No estás llamado a entender los tiempos, estás llamado a determinar los tiempos, no con miedo, con autoridad. No con especulación, con revelación, no con teorías, con decretos. Levántate, tu tiempo ha llegado, no para temer, para reinar.